están? Bienvenidos a otro episodio más de Latinas en los Santos haciendo real estate. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos coronando. Primero, estamos en una casa en Smithtown, es nuestro primer flip en esta propiedad y estoy con una amiga mía que ella es una agente de bienes y raíces y es una associate broker. Hoy tengo el honor, muchas gracias Karina por estar conmigo, muchas gracias por acompañarme en este camino porque tenemos tantas sorpresas. Quiero presentar esta oportunidad para poder compartir contigo. ¿Me puedes hablar un poquito de ti, por favor? Hola, mi nombre es Karina Mermes. Yo soy un associate broker. Tengo casi 10 años en bienes y raíces. Antes de esto yo estaba en el militar, so las cosas han cambiado. Eso es que ya es eso es algo que me encantó cuando le conocí. Ok, sigue. Y eso me ha ayudado mucho porque yo soy bien organizada, y yo creo que eso me ha ayudado en todo lo que yo he hecho con mi carrera. So, yo conozco esta área muy bien. Mi oficina está localizada en Patchogue y estamos en Smithtown, so estamos como 15 minutos de allí. Yo hago mucho negocio aquí en Suffolk County y también en Nassau County, y estoy bien encantada de trabajar con Lourdes porque yo sé que hace tiempo me dijo que ella tenía esta meta en como comenzar en flips y Sí, algún día, sí, cuando nos conocimos dije yo, voy a hacer esto tengo planeado, vamos a hacer y vamos a trabajar juntas y nos va a ir bien. Finalmente, por eso hoy es un día bendecido. Todos los días son bendecidos, pero hoy es un día bendecido porque yo tenía en mente esto que está pasando hoy hace mucho tiempo y está pasando. Y la razón por la que yo le escogí a ella, porque yo también soy una agente, yo también puedo listar mis propias propiedades y venderlas, pero no quiero ser muerta de hambre. No quiero ser muerta de hambre, quiero compartir y con personas que es zapatero a tu zapato. Ella conoce esta área. Mi idea es, si tengo una casa en esta área y conozco a alguien que sabe más de este mercado, yo le pago a ella la comisión y voy a venderla más rápido. Porque si yo me pongo aquí, yo quiero hacer todo, me quiero poner todos los sombreros, me voy a demorar más en vender. La comisión de ella me voy a tardar en que la casa está ahí parada, que no la voy a vender, porque no tengo este mercado, no soy tan fuerte en este mercado. Soy fuerte para encontrar las casas, para arreglar, para con el trabajo que yo hago, es un trabajo, un flipping garantizado, en eso soy fuertísima aquí. Ahora en otras áreas, en Los Santos soy otra cosa, ahí yo puedo listar y tengo ese mercado con un post que ponga rapidito, yo tengo compradores, pero aquí no. Entonces, ella es experta. Hoy ya tuvimos nuestro primer open house. Terminamos, esta casa compramos como hace mes y medio, la terminamos. Ayer limpiamos lo más que pudimos y hoy ya tenemos nuestro primer house. Háblanos, ¿cómo nos fue hoy día? Hubieron gente, parecía que había una fiesta aquí. Sí, so cuando yo llegué como a las 10:30, media hora antes que comenzamos, y ya teníamos gente afuera esperando. So cuando comenzamos, comenzaron con tal vez unos 2 o 3 familias y al final teníamos como 6 o 7. Llegaron mucha gente durante de la hora y media que estábamos acá y terminamos cerca a las 1. Lo tenía hasta las 2:30, pero la gente estaban entrando y no le queríamos rechazar en la puerta. Sí, porque ya estaban aquí. Ya estaban acá. So, mucha gente vinieron, muchos estaban interesados. Yo hablé con unos agentes que dicen que van a hablar con sus clientes. Espero que manden unas Yo estoy ofertas. segura, no sé por qué, es que yo sabía, yo dije, yo sé, vamos a tener un open house mañana también, pero yo sé que de estos open houses de hoy, que es nuestros primeros open houses, va a salir una oferta. Claro, O sea, yo no hay tengo duda, ¿sí o no? Que eso va a salir. Yo sí dije, sí. voy a listarla con Karina y yo sé que ese fin de semana va a venir una oferta y estoy segura y les voy a probar porque en el futuro, como vamos a seguir presentando estos episodios, vamos a poder compartir con ustedes porque eso es lo que va a pasar en realidad. Y algo que pasó hoy día, vamos a hablar de una experiencia que tuvimos hoy día, por qué es bueno apalancarte con gente que esté bien preparada en esta carrera, que esté knowledgeable, que conozca, que entienda, que sepa la necesidad, los cambios de leyes a diario, cómo deal con la gente. Y si tú te apalancas con alguien bien, te va a ir mejor. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso sí es, como hay un dicho que dice, dime con quién andas y aprendas a aullar mejor, ¿cierto? Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que pasaría? Y vino una abogada. Sí, yo no sabía que esta señora era abogada. Ella vino con su esposo y yo le expliqué que ella tenía que firmarme y llenar un papel. Es un disclosure del Estado que cada persona que viene sin agente lo tiene que llenar.
porque en agosto cambió la ley que si alguien viene sin agente, le tenemos que explicar que nosotros trabajamos para el vendedor. Si ellos desean poner una oferta, ahora a este punto le tengo que explicar al vendedor y al comprador que yo trabajo para los dos. Pero en realidad yo trabajo en el interés del vendedor. Cuando yo le estaba tratando de explicarle eso, ella se enojó, me dijo, yo soy abogado, yo sé qué son las leyes, pero ya después, cuando yo se lo estaba explicando más en detalle, ella me entendió y después dijo, sí, es cierto, las cosas han cambiado, está bien. Lo llenó, Sorry, ¿no? sí, me dijo sorry, llenó el papel y al fin me pidió mi tarjeta. Me pidió mi tarjeta, estaba bien agradecida que yo le enseñé la propiedad. El esposo me habló casi 20 minutos de diferentes cosas, pero él solo quería hablar conmigo porque yo creo que ya después ellos se sintieron confortables conmigo. Eso es para enseñarle a uno que va a tener diferentes clientes que van a entrar en las propiedades y uno le tiene que explicar exactamente lo que es, así ellos entienden y no se pueden enojar, tiene que tener paciencia, tiene que entender qué son los documentos, así cuando uno le explica a ellos, ellos no se sienten como confundidos y así ellos lo llenen sin problema. Exactamente. Y también otra cosa que nosotros hacemos muy bien es price correctamente. Yo lo hago porque si no, no se vende. Y eso es lo que ella hace. De hecho, yo te aprendí, tengo que admitirlo. ¿Por qué la Karina vende tan rápido las casas? No, pues sí sabe cómo poner el precio y la gente se pelea. Cuéntame tu técnica, porque yo me imagino, estás pensando, porque habíamos quedado en un número y le puse en un número mejor todavía. Dije, ok, ella sabe lo que está haciendo. Yo ni te llamé, dije, aquí ella es la que conoce esta área, ella es la que es gonna happen. ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué es lo que haces cuando tú haces poner un precio correcto para que la gente, para provocar esta guerra de que yo quiero y sube más el precio? Ok, Over asking price que dicen. Uno tiene que hacer un reporte, uno tiene que chequear qué es la competencia, qué son las otras propiedades que están en el mercado, porque cuando están los compradores buscando, van a comparar a esta propiedad con las demás. Si ellos ven que esta está para 700,000, pero hay una más grande, más bonita para 650, van a decir, pero ¿por qué vamos a comprar esta si hay otra que está mejor y para menos precio? Uno tiene que mirar eso, tienen que ver lo que está bajo de contrato, qué se vendió en el área y cuánto tiempo estaba en el mercado. Y lo último es que ya se ha vendido, porque cuando viene el banco para valorar la propiedad, ellos van a chequear eso. Y si ven que hay otras propiedades en el área que se ha vendido para este precio, no vamos a tener problema con el valor. Y si ofrecen más para la propiedad, tampoco lo va a afectar, porque uno puede querer lo que quieren para la casa. Pueden decir, yo quiero 1,000,000, pero si el banco dice que solo tiene el valor de 7,750, solo le van a prestar eso al comprador y a ese punto va a tocar negociar de vuelta. Para evitar estos problemas en el futuro, es bueno ya tener el precio correcto para la propiedad. Se va a vender más rápido, no vamos a tener problemas con el banco y así usted puede continuar y con su negocio en invertir en otras propiedades. Sí, de hecho va de la mano todo, porque los flippies que nosotros hacemos garantizados. Primero, el que hace el central heating and cooling tiene licencia, el que hace la electricidad tiene licencia, el que hace la plomería tiene licencia. Y cambiamos de todos los flippies que nosotros hacemos, no porque me pasó, tengo que admitirlo, no es porque yo he venido con esta decisión porque quiero hacer las cosas. Me pasó que resulta que yo compré una casa y solo le parché un poquito el techo, hice así un poquito. Well, ¿qué creen? Cada comprador contrata a un inspector y el inspector, bueno, eso es lo único que el comprador pierde o paga, compre o no compre la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? El inspector viene y dice, ok, el plomero te está mintiendo, el techo está hueco, aquí no vale, eso está bien. ¿Por qué? Porque le están pagando para que le proteja al comprador, porque el comprador no conoce. Pero entonces, ¿qué me pasa? Se me demora más para vender y cuando viene el reporte del inspector que dice, eso todo está roto, está dañado, lo que sea, el comprador se echa para atrás. La casa se me queda ahí meses sin vender. Entonces, por eso nosotros hemos decidido hacer las cosas para poder satisfacer la necesidad del cliente y poder vender rápido. Y mi negocio va rápido, ella puede vender rápido, nosotros arreglamos más, o yo mismo puedo vender más rápido y el cliente se va contento y vamos a dar nosotros damos un papel, un brochure donde dice, el plomero hizo esto, el electricista hizo esto, si hay algún problema, contáctanos. ¿Y qué pasa? Siempre va a haber un problema, porque hasta el cuerpo humano falla, o sea, nosotros también, a veces, ¿no?
Entonces, como hay un problema, va a llamar al plomero, va a llamar al electricista y ya tiene trabajo extra. Entonces, todos vamos a trabajar de la mano, yo puedo arreglo correctamente, ella price correctamente, con todo el conocimiento que tiene y hacemos que todo salga más rápido. Karina, quiero que me digas, em, en tu experiencia en esta área, la demanda para casas de 2 familias o de single family es más fuerte o más, ¿cuál es lo que más desea la gente comprar? ¿Single family o double family? Pues yo dijera single family porque si legalmente es multifamily van a ser más altos los impuestos, pero sí es bien común ahora que la gente le gusta tener inquilinos para ayudar a pagar la hipoteca mensual o si no, si tienen una familia grande, ahora es bien común que las familias viven con los padres. Ahora yo veo en muchas familias Por el que precio, ¿no? por el precio o si ya sus padres son ancianos y ya no pueden vivir solitos, ellos ahora cuidan a sus padres, eso es bien común, pero siempre compran casas que son single family, pero que tienen el potencial y el espacio para tener tal vez una, inquilino o más familia. O un income extra. Em, la razón que te pregunté eso es porque a veces estamos pensando, compramos single family, tenemos una construcción nueva que viene de 2 familias bien pronto. Sí, en esa área te saliera buena. Oh, buenísimo, eso se va a vender rapidito, va a ser una nueva construcción, doble familia, totalmente nuevo. Tenemos propiedades en Deer Park, tenemos propiedades en Selden, tenemos propiedades en Hampton Bays, tenemos propiedades en Southampton, tenemos hasta en East Hampton, tenemos en todo Suffolk y Nassau. Y la señorita va a ser la que va a estar listando conmigo, vamos a estar ahí, tenemos tantas sorpresas. Mi proyecto, mi idea es compartir con todos ustedes, dar un buen servicio a la comunidad para que todos ganemos, porque aquí, eso es lo que me encanta de bienes y raíces. ¿Sabes lo que me encanta? Justo lo que y quiero que me digas, primero dime tú, ¿qué es lo que a ti te encanta de bienes y raíces? Porque yo me pierdo. Ayer salí de aquí como a las 11 de la noche porque estábamos limpiando con los chicos, poniendo las cosas porque cambié las fensas hasta el final porque quería que se vea bonito hoy para el open house. Llegué con las justas a la casa, pero tenía que pasar por... Me pierdo, me pierdo en esto, no, o sea, me pierdo, no sé por qué, pero te voy a decir por qué. Quiero que me digas tú, ¿qué es lo que más te fascina de esta carrera? Que es mi, ¿cómo se dice? Es mi negocio. Tu negocio. Mi negocio, sí, porque, por ejemplo, yo tengo 2 niños pequeños. Tengo mi hija de 7 años, tengo mi hijo de 9 años. Y lo que me encanta es que yo todavía puedo trabajar, pero cuando yo quiero. Eso es la cosa que me fascina. Ah, claro, hay veces que yo digo, no, ¿sabe? Yo cojo, apago el teléfono, o no, simplemente digo domingo y voy a ver una movie and no puedo más. So, yo trabajo cuando yo quiero y todavía puedo hacer el dinero que yo hago. Y eso es difícil. Hacer es, para tener ese form of income y todavía trabajar las horas que yo deseo, eso es lo que me encanta lo más. Y, of course, tener mis clientes, ayudarle a ellos y todo, pero, familia viene primero. So, para todavía hacer todo lo que yo necesito para mis niños y con ellos y trabajar, perfect. Me encanta. Yo les digo lo que a mí me encanta. A mí me encanta poder generar trabajo para todo el mundo. Cuando compro una casa, está llena de basura. Hay diferentes formatos, ¿no? Pero digamos, voy a ir a uno. Está lleno de basura, está de limpiar. El que viene a limpiar gana. El que viene a botar la basura gana. El jardinero gana. El del piso gana. Todo el mundo se mueve, bienes de raíces se mueve para todos. Y todos estamos contentos porque estamos trabajando. Y todos tenemos familia, queremos generar dinero para todos. El videógrafo gana, muchas cosas, muchos proyectos nos van a ver afuera y somos un grupo de mujeres trabajadoras, luchadoras, como todas. De hecho, hasta cantantes nos vamos a hacer. Yo les quiero invitar que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a poner un link, me voy a poner la información de ella para que vengan a nuestros open houses que vamos a tener muy pronto. Nuestros flippings son garantizados, los precios son justos, nada de fuera de la realidad para suplir las necesidades de ustedes. Y les quiero dar mi mensaje final. ¿Cuál es mi mensaje final? Que tienes un sueño, síguelo. Si tú no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer. Entonces, tú solito, tú solita, te animo,
a que tú digas, ok, hoy quiero hacer algo, levántate y hazlo, que es posible. Y si no, algo mejor es posible. Ese es mi mensaje. Sigue tus sueños. ¿Cuál es tu mensaje, Karina? Quiero que les des un mensaje a todas esas mujeres luchadoras, a las que nos están viendo, que quieren vender casas, quieren ser agentes, quieren hacer lo que quiera. Aquí estamos ofreciendo de todo. ¿Quieres ser agente? Llámanos, podemos reclutarte para que seas agente. ¿Quieres vender casas? Llámanos, también te podemos reclutar para que vendas casas. ¿Quieres asociarte para poder arreglar? ¿Quieres asociarte para lo que sea? Hay mucha gente que quiere hacer eso y no sabe por dónde. Corporaciones grandes, y a veces caemos en manos equivocadas, y eso es lo que queremos ayudar y evitar para que no pase, porque me ha pasado a mí y ese dolor es terrible. Por eso es que yo trato de servir a la comunidad de la forma correcta, más posible que puedo. ¿Cuál es tu mensaje? So, como yo mencioné, mi familia, yo sé que a veces como madres nosotros es difícil hacer una madre y todavía trabajar. No hay excusa. Uno lo puede hacer. Con este tipo de trabajo, si es posible, yo lo hago todos los días. Yo soy una mamá soltera y yo lo puedo hacer. So, si yo lo puedo hacer y llevar a mis niños a la escuela y recogerlos y hacer todos con ellos y todavía trabajar, es posible. Ujú. So, síganos para más videos en el futuro y te agradezco por estar conmigo.